Entonces, una de las modificaciones más importantes y que ha generado preocupación no solamente aquí en el estado de San Luis Potosí es el tema relativo a la equidad de género, a tratar de homologar el porcentaje de participación entre géneros de sexos distintos o de ambos sexos. En este caso, el porcentaje que regulaba la ley anterior estaba más o menos en el 70-30% de participación y ahora se cambia o se modifica a un 60% de ambos géneros o de ambos sexos, no sé cómo quieran entenderlo, en el cual, bueno, puede ser el 60% de varones o 60% de mujeres, pero el otro 40. porcentaje, 40%, tiene que ser de un género distinto, Diferente. así es. Entonces yo creo que esto es interesante porque esto fomentaría un equilibrio, un sano equilibrio en la participación de las personas bueno, en los ejercicios democráticos. Con esta reforma se crea una unidad de fiscalización, en la cual, bueno, antes era Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, ahora se crea una unidad de fiscalización, la cual trabaja de manera asociada con una comisión permanente de fiscalización de aquí del Consejo. Y bueno, es la que va a ser encargada de fiscalizar todos los movimientos financieros de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas, tanto durante precampañas, campañas y del ejercicio ordinario de sus gastos. Eh, con esta modificación, bueno, el Consejo tiene la obligación de generar una serie de lineamientos o de acuerdos reglamentarios para ajustar a la normatividad o para darle, son cuestiones de tipo procedimental, pero bueno, regulan la vida interna del Consejo Estatal Electoral. Eh, Otra de los aspectos importantes, bueno, es que se modifican los tiempos de registro de candidatos, se adelantan, y esto, bueno, tiene como consecuencia que nos genere aquí al organismo electoral que nos dé un plazo mayor para la impresión del material electoral y para la capacitación de los funcionarios del casillas. Creo que estas son uno de los aspectos importantes que generó la última reforma a la ley electoral. Bien. Nuestra organización realizó propuestas de reformas a la ley electoral del Estado respecto de las agrupaciones políticas estatales, las cuales desafortunadamente no fueron tomadas en cuenta. Dentro de ellas se encontraban la definición en la ley electoral de qué son las agrupaciones políticas, para qué fueron creadas, cuáles son sus funciones, objetivos y finalidades, y ante esta carencia en la ley, cuáles serían los conceptos de usted sobre estos puntos respecto de para qué fueron creadas las agrupaciones, cuáles son sus funciones, objetivos y finalidades. Bien, yo advierto en la ley electoral que a lo mejor falta más regulación en relación con lo que son las agrupaciones políticas, que es una forma de participación ciudadana. Pero si revisamos la misma ley, por ahí en el artículo cuarto, este, fracción tercera, si no mal recuerdo, incorpora una definición de agrupaciones políticas. Señala cuáles son los objetivos, las finalidades y si bien es cierto, falta más reglamentación, la definición que nos brinda esta parte la define como las formas de organización ciudadana, eh, cuyo objetivo principal es coadyuvar a elevar el nivel de educación cívico-política de los potosinos mediante la promoción de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la vida democrática de acuerdo a programas, acciones, ideas y principios de cada uno.
Entonces yo creo que aquí encontramos la definición incorporada en la ley electoral, encontramos cuáles son sus programas, o que deben de tener un programa, que deben de tener objetivos, que deben de tener principios, y bueno, entendemos que estas, a diferencia de los partidos políticos, tienen una forma distinta de generar la participación de los ciudadanos, no como los partidos políticos, sino enfocada a la concientización de los ciudadanos, a elevar la cultura política democrática, y por lo tanto creo que una de las acciones que les obliga a la ley a las agrupaciones políticas es el fomento editorial, difundir sus ideas, difundir su ideología, sus programas, y bueno, esa es una de las finalidades para las cuales están constituidas. Les digo, a lo mejor faltaría más reglamentación, pero yo creo que esto se tiene que hacer, algún ajuste. A mí sí me preocupa la participación de las agrupaciones, porque creo que tienen el contacto directo con los ciudadanos de manera distinta a lo que tiene un partido político. Bien. ¿Coincide usted con la apreciación que tiene Defensa Permanente de los Derechos Sociales de que las agrupaciones políticas estatales son instituciones de interés público? Yo creo que desde el momento que la ley electoral incorpora a su articulado a las agrupaciones políticas estatales, y que reciben financiamiento público, y que tienen derechos y que tienen obligaciones, pues yo creo que indudablemente las agrupaciones políticas son de interés público. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, porque les genera obligaciones, les generan derechos, y así como reciben reciben financiamiento público, bueno, así también tienen que no es muy representativo, sí es algo significativo, y lo tienen que justificar, de tal suerte que si no justifican el ejercicio o los gastos de su financiamiento, bueno, corren el riesgo de perder su registro como agrupación política. Y en ese caso, si están incorporados en la ley, si tienen derechos, si tienen obligaciones, indudablemente que en mi concepto son entidades de interés público. Gracias. Con la entrada en vigor de la nueva ley electoral, se tendría que haber expedido o adecuado las disposiciones reglamentarias a la nueva ley o a las nuevas reformas. La pregunta es, ¿habrá modificaciones? Y si en su concepto habrá disposiciones reglamentarias diferenciadas por los partidos políticos, para los partidos políticos y para las agrupaciones políticas estatales. Bien, si entendí la pregunta, creo que cuando nosotros tomamos aquí las riendas del Consejo, desafortunadamente por los vaivenes de la integración, de las anteriores integraciones, en